Espero que todos tengan un muy buen día. El día de hoy voy a continuar con la explicación del tema de la ley de cosenos y ahora lo voy a hacer con las fórmulas para encontrar los ángulos de un triángulo por medio de la ley de cosenos. Acá el ejemplo me dice haya los ángulos del triángulo y cuando a mí me pidan encontrar los ángulos de un triángulo en donde yo no conozco ni un ángulo, yo debo de conocer los tres lados. Recuerden que son 6 datos para que un triángulo tenga todas sus medidas completas. Son 3 lados y 3 ángulos. Y para que yo pueda resolver un triángulo, no importa por qué ley, debo de tener por lo menos 3 datos. En este caso me están dando los 3 valores o medidas de los lados del triángulo. Y vamos a suponer que este de acá va a ser el ángulo A. Este de acá va a ser el ángulo B y este de acá va a ser el ángulo C. Acá no me interesa cuál es el más largo para que sea hipotenusa, porque aquí no existe la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es únicamente en un triángulo rectángulo, pero este no es un triángulo rectángulo, ya que este ángulo no mide 90 grados, sino que puede medir más o puede medir menos. Y entonces acá lo único que yo voy a hacer es asignar una letra a cada ángulo. Si el problema no me lo ha asignado anteriormente. Ahora que ya tengo asignado las letras para el ángulo, recuerde que son mayúsculas, voy a asignarle también las letras a los lados. Como este de acá es B, el que está enfrente va a ser el lado B, solo que en minúsculas. Como este es A, este de acá va a ser, este de acá va a ser el lado A. Y como este es C, este de acá va a ser el lado C. Y ahora lo que yo voy a continuar, con lo que yo voy a continuar es con la fórmula para poder resolverlo. Recordemos primero que la fórmula de la ley de cosenos es C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno del ángulo C. Esta es la fórmula que se utiliza para la ley de cosenos. Acá es C minúscula. Ahora, a partir de esta fórmula vamos a encontrar la fórmula o las fórmulas, perdón, para poder encontrar los ángulos. Recuerden que esta fórmula me sirve a mí para encontrar el valor del lado C, la medida que tiene el lado C. Pero ahora yo lo voy a despejar para encontrar la medida del ángulo C. Y para ello yo tengo que dejar el coseno del ángulo sola o solo en un solo miembro de la ecuación. Es decir, debo de eliminar esta raíz, debo de eliminar el a cuadrado, el b cuadrado y el menos 2ab. Todo esto lo debo eliminar, pero no voy a venir y solo borrarlos o quitarlos, sino que tengo que venir y transponerlos al siguiente lado de la ecuación. Es decir, voy a copiar C y para que yo pueda eliminar esta raíz de acá, es un procedimiento matemático que se realiza. Acá yo tendría que venir y elevarlo al cuadrado para que la raíz con el exponente se puedan omitir. Y como yo agregué un cuadrado acá, también voy a agregar un cuadrado acá para que la igualdad se mantenga. Pero para hacerlo de una forma más sencilla, para explicárselo de una forma más sencilla, lo vamos a hacer así. Vamos a decir que si este lado es una raíz, a este lado se va a convertir en una potencia. Y como ya convertir la raíz en potencia, ya no lo voy a escribir. Solo voy a copiar el resto. A cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno de c. Ahora vamos a quitar estas dos de acá. Luego voy a quitar esto para que esta se pueda quedar sola. Vamos a ir en este orden. Primero estos y luego estos. Estos se están sumando los dos. Están sumando al coseno de c. Por lo tanto, yo voy a venir y quitarlos de acá y los voy a pasar a restar. Acá sería c al cuadrado, solo se copia. Y este que estaba sumando pasa a restar, menos a al cuadrado. Y este que estaba sumando pasa a restar, menos b al cuadrado. Y esto va a ser igual a todo esto. Recuerden que solo quité a y b. El signo del 2 se mantiene. AB por coseno de c. Y ahora vamos a quitar esto de acá. ¿Qué operación está realizando con respecto al coseno de c?
una multiplicación. Acá es multiplicación. Entonces, como acá está multiplicando, de este lado va a pasar a dividir. Y quedaría c al cuadrado menos a al cuadrado menos b al cuadrado es igual al coseno de c. Dijimos que esto ya no lo escribimos acá porque pasó de multiplicar a dividir. Entonces acá tiene que estar dividiendo. Menos 2ab. Ahora, algunos tal vez tendrán esta duda. ¿Por qué si la b era positiva, acá la pasamos negativa? ¿Y por qué no le cambiamos el signo al menos 2? Porque nuevamente volvió a quedar menos 2. Aquí no le voy a cambiar el signo porque yo no estoy pasando de restar a sumar, sino que estoy pasando de multiplicar a dividir. Y siempre que pase de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar, el signo se va a mantener, no va a cambiar. Entonces ahora ya tengo la fórmula para encontrar el lado C. Esta va a ser la fórmula para encontrar el lado C. Ahora, a partir de esta fórmula yo voy a resolver el triángulo para poder encontrar el valor del ángulo, perdón. Esta fórmula es para encontrar el ángulo C. Entonces, a partir de esta fórmula yo voy a cambiar los datos para hallar el valor del ángulo C. Y lo voy a hacer de esta manera. Lo que voy a hacer ahora es cambiar las letras por sus valores. C, recordemos que son lados, C, A, B y AB son los lados del triángulo. Por lo tanto, C acá mide 16. Entonces quedaría 16 al cuadrado menos A mide 23. 23 al cuadrado menos B, que mide 20 al cuadrado, dividido menos 2 por A, que es 20, por B, por A, que es 23, entonces acá sería 23, por B, que ahora sí es 20. Eso va a ser igual, según la fórmula, al coseno de C. Entonces acá en la calculadora ustedes van a ingresar así como está esta parte. Y luego lo van a hacer igual acá. Y les va a quedar de esta manera. Acá 16 al cuadrado menos 23 al cuadrado menos 20 al cuadrado me da menos 673. Y acá menos 2 por 23 por 20 me da menos 920. Acá solo voy a copiar el coseno de C. Y ahora lo que voy a hacer es dividir. Voy a dividir estos dos. Y eso me va a dar 0.73 y con todos sus decimales. Esto sin borrarlo en la calculadora, pero lo que nos interesa acá es esta parte. Para poder encontrar la medida del ángulo C, debe estar sola, entonces voy a quitar el coseno de C también, perdón, solo el coseno. Cuando yo paso una función de un lado a otro, de un miembro a otro, se convierte en su función inversa. Y la función inversa de coseno, es coseno menos 1. Así aparece en la calculadora, cos menos 1. Entonces acá sería coseno menos 1 de 0.73 con todos los decimales que aparezcan en su calculadora. Y eso le va a dar el valor del ángulo C. Para poder sacar el coseno menos 1, deben de presionar primero la tecla Shift o segunda función y luego la tecla cos, y les tiene que aparecer en la calculadora coseno menos 1. No van a escribir ustedes coseno y luego el menos 1, sino que primero la tecla Shift, luego la tecla coseno, para que les aparezca coseno menos 1. Y escriben el valor, le dan igual, y eso les va a dar la medida del ángulo C, que en este caso el ángulo se mide 42.98. 42.98 grados. Ese es el valor del ángulo C. Entonces acá ya tengo el valor del ángulo C, que sería 42.98. Ya solo tendría que hacer el mismo procedimiento para el ángulo A y, si desean, el mismo procedimiento para el ángulo B. Ahora, si no, recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces solo sumarían el valor de A con el valor de C y se lo restan a 180, y ese resultado va a ser el valor de B.
como se lo había explicado anteriormente en clase. Eso sí lo vimos en clase. Ahora les voy a dejar las tres fórmulas para poder encontrar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y ya de esta manera puedan ustedes resolver la operación que aparece en el libro. Solo es una operación, creo, la que está en el libro. Si tuvieran alguna duda, ya saben que estoy a sus órdenes. Les puedo atender de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Ahora les escribo las fórmulas. Ahora sí tenemos ahí las tres fórmulas. La primera fórmula, como ya lo expliqué, es para encontrar el ángulo C. La segunda fórmula es para encontrar el ángulo A. Y la tercera fórmula es para encontrar el ángulo B. Espero que todo haya quedado claro. Que pasen un feliz día.